Este martes tuvimos un estudio muy bonito sobre la resurrección, porque es un tema tan importante. Y inclusive Karina pues lo ha hecho más rápido y tratar de tenerlo en 1 hora, pero no se puede. Entonces el martes que entra va a continuar para que los niños tengan de una manera muy sencilla algún concepto de este tema tan importante que se llama la resurrección. Y lo que vamos a ver en esta noche, todavía sobre el tema de la resurrección, es el significado de la resurrección. ¿Qué significa el hecho de que Cristo haya resucitado? Quiero decirte que hoy es 16 de abril. Y si más o menos vemos el calendario original allá en los primeros siglos, Cristo debió haber muerto el 14 de abril, entre las 2 tardes, dice el versículo de Éxodo capítulo 12, a las 3 de la tarde. La Pascua, la comida del Cordero Pascual, empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, si Cristo murió a las 3 de la tarde, ese 14 de abril, Cristo debió haber estado resucitando la noche del 16 de abril o la madrugada del 17 de abril. No es importante realmente la fecha exacta. Lo que sí es importante es de que Él resucitó. Es la esperanza más fuerte que nosotros tenemos. Si alguno llegase a comprobar fehacientemente de que Cristo no resucitó, la Biblia dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ya no tiene sentido nada. Ya no hay nada por qué vivir, porque pues nuestra base, nuestro fundamento es precisamente la resurrección de Cristo. Ahí en 1 Corintios vamos a estar viendo algunos versículos aislados de la Biblia, más que un pasaje como frecuentemente lo hacemos aquí los jueves. Si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 15, dice la palabra de Dios en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado esto. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Exactamente, Cristo resucitó. Aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 14, dice: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Hace muchos años yo tomé una decisión muy importante en mi vida. Estamos hablando del año de 1987, ya pasaron algunos días, en donde yo, como empresario aquí en México, pues tenía yo pues, los negocios estos y lo otro y cuanto, y esta empresa extranjera venía a asociarse con nosotros y me estaba ofreciendo pues una serie de beneficios materiales para levantar la empresa a alturas que ellos pensaban eran de mucho éxito. Y yo me acuerdo que yo les dije que yo no podía ya hacer eso, que yo había ya trabajado muchos años para el mundo y que ahora quería dedicarme a vivir para Cristo y para sus cosas, y utilizar mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida misma en la predicación de la palabra que tanto se necesita en México. Bueno, pues algunos medio lo entendieron,
la mayoría pensó que pues está medio loco Carlos, porque mira nada más todo lo que le estamos ofreciendo y lo está literalmente rechazando. O sea, ¿qué le pasa? Pero es que pues no hay recompensa material en esta tierra comparado con las recompensas eternas de servir a Cristo. Tomé esa decisión y efectivamente en ese año de 87 yo dejé de trabajar para dedicarme, no dejé de trabajar, seguí trabajando intensamente, pero en otro giro, trabajar para Cristo. Y han pasado los años y a veces recuerdo esa decisión tomada y digo, bueno, pero si Cristo no resucitó, pues realmente fue una decisión muy tonta, porque entonces yo podría tener pues un Cadillac allá afuera y no sé, una residencia no sé dónde, y etcétera. ¿Sí? Si hubiera sido una verdadera tragedia que hubiera yo rechazado eso tan importante materialmente por algo tan efímero y a veces intangible. Pero no es así, porque yo tengo la certeza de que Cristo resucitó y no es para mí nada intangible. Mi vida ha cambiado de tal manera a través de estos años, todos estos años, que yo mismo puedo atestiguar de que Cristo resucitó, porque yo soy el testigo fiel de lo que puede hacer un Cristo vivo en la vida de una persona. Entonces, pues sí, si alguien comprobara que Cristo no resucitó, vana resulta nuestra fe. Vana el esfuerzo que estás haciendo de llevar la predicación. El domingo estaba yo con una persona y me decía, Carlos, ¿por qué haces esto? ¿Por qué gastas tiempo y vas a buscar a no sé quién y a otra persona por allá y hablas de Cristo? ¿De qué se trata? ¿Dónde está el gancho? A lo mejor pues, vendes Biblias y entonces ganas mucho dinero. Y le digo, sí, a veces vendemos pues, una al mes o dos al mes. Sí, realmente sí es un súper negociazo. No, tenemos recompensas eternas. Nuestro corazón se llena de Dios y no puede haber algo más maravilloso que estar sirviendo al Rey que está vivo, que está actuando, que está llevando a cabo todavía transformaciones en muchas personas a través de la predicación que nosotros hacemos. Todos nosotros aquí somos predicadores y vamos allá afuera. Me decía Christian hace unas semanas de que tuvo contacto con una chica de 14 años también, ¿verdad? Australiana, en donde pues han estado hablando en el internet y esto y lo otro, y esta chica estaba ya en un proceso de suicidarse. Entonces, bueno, Christian le ha estado hablando de Cristo y le ha estado diciendo de que pues la vida es muy diferente con Jesús en nuestro corazón. Ella aceptó a Cristo en su corazón, está leyendo este libro de Más que un carpintero, que es un libro pues muy sencillito y que te da las bases. Entonces, muy importante. Todos nosotros somos predicadores de estas buenas nuevas. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, más. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero de los que resucitarán, porque todos los hombres, todos vamos a resucitar. ¿Sí? Entonces, pues la resurrección es un evento importante, es algo que debemos tener en el centro de nuestra vida. ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Por qué le ponemos tanto énfasis a ese evento tan importante? Bueno, que en sí materialmente, pues es muy importante. No sé si tú has tenido comunicación con los muertos. No sé si has visto por ahí algún resucitado. Pues no.
La muerte es una maldición terrible, un enemigo gigantesco que todos nosotros le tenemos miedo, aunque dicen que hay muchos machos que la vida no vale nada, ahí en Guanajuato, no sé qué, pero no es así, ¿verdad? La muerte es algo terrible, ¿sí? Y nos pega a todos. Y sin embargo, Dios dice que tenemos victoria en la resurrección de Cristo. El mismo apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 55 y 56, si no me equivoco, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? O a lo mejor lo dice al revés. Pero bueno, ¿sí? No hay aguijón. Este animalito que entierra el aguijón lo puede enterrar solamente una vez. Y ya se lo enterró a Cristo y no le hizo nada. Y no nos puede hacer nada a nosotros. Entonces la resurrección es algo triunfante, es algo maravilloso. El mismo Dios dice allá en Oseas: muerte, yo seré tu muerte. Y vendrá el momento en el futuro en donde dice la Biblia que estaremos en un lugar maravilloso con Dios, en donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. ¡Qué maravilloso! La creencia cristiana es la única que afirma que Cristo resucitó y que basa su fe en esa resurrección. El maometano y el confucionista y budista, ninguno de ellos, todas esas tumbas están llenas. La única que está totalmente vacía es la de Cristo. ¿Qué significa entonces todo esto? Y queremos tomar algunos pasos aquí para que te lleves una buena doctrina de lo que es la resurrección y aplicarla para tu vida misma. Entonces vamos a ver algunos puntos de vista en cuanto al significado de la resurrección. Número 1, ¿qué significado tiene la resurrección con respecto a Cristo mismo? Ese podría ser el primer punto. ¿Qué significado tiene la resurrección con respecto a Cristo? Dice la palabra de Dios que Dios le levantó de entre los muertos para vindicar la persona de su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, versículo 4, dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Cristo selló, Cristo declaró, Cristo comprobó que efectivamente las cosas que Él había dicho durante su vida eran totalmente ciertas, a llevar el acto supremo que un hombre podría llevar si se pudiera, que es su propia resurrección y el vencer la muerte. Allá en los Salmos, en el Salmo 16, dice que no verá corrupción. Cristo ni siquiera tuvo el deterioro normal de un cuerpo ya en descomposición, a pesar de que estuvo 3 días en el sepulcro. Entendemos y leemos en los evangelios de que Jesús dijo ser Dios. Allá en Juan capítulo 10, versículo 30, Él dice: el Padre y yo uno somos. Versículo importante. Juan 5, 22 y 23. Juan 5,
22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Para honrar a Cristo, Él tiene que presentar las credenciales como para ser honrado. Y podría haber hablado mucho, pero esas credenciales se comprobaron con las señales que Él hizo, principalmente la resurrección de Él mismo. Capítulo 14 aquí de Juan, versículo 9, capítulo 14, versículo 9, que dice, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La semana pasada hablábamos de incredulidad, cómo nosotros, pues es difícil llegar a tener toda esa fe poderosa de que efectivamente eso pasó y de que Cristo está vivo, que está actuando en mi vida y que todo está bajo el control de Dios y que inclusive yo tengo victoria sobre los problemas diarios con la fuerza de Cristo, porque todo puedo en Cristo que me fortalece. Pero viene incredulidad y Él tenía que romper totalmente esa incredulidad por medio de la resurrección de entre los muertos. Cristo tenía tal poder sobre la muerte de que nadie lo podía matar. Nadie podía quitarle la vida conforme a cualquier voluntad humana, sino que Cristo tenía poder para morir cuando Él quisiera. Juan capítulo 10, versículos 17 y versículo 18, en donde dice, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Ya en su ministerio, en esos 3 años de estar predicando por toda Judea y Galilea, habían intentado ya de matarlo y no podían. Sencillamente decían que se huía de ellos, se escabullía por ahí y no podían, porque no era el tiempo para morir. Él iba a morir cuando Él quisiera, en el momento preciso que Él quisiera. Por ejemplo, allí en Lucas, déjame ver, Lucas 4, dice la palabra de Dios. Lucas 4, 28, al oír estas cosas, porque Él está hablando muy fuerte contra ellos y Él dice que es Dios, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas Él pasó en medio de ellos y se fue. No le pudieron hacer absolutamente nada. Luego en Juan 8, también creo que vemos lo mismo. Juan 8, versículo 59, empezando un poquito antes, porque dice aquí el versículo 56 de Juan 8. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, el que hablara de yo soy quiere decir Dios. Él estaba diciendo: yo soy Dios.
Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Entonces sus afirmaciones se derrumbarían si no hubiera sido por la resurrección. Dios lo levantó de los muertos para exaltarlo al lugar preciso y maravilloso que siempre ha tenido al lado del Padre, después de venir a pagar por nosotros en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, aquí viene, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Irrefutable que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. Eso significa la resurrección para Él. Era muy importante que Cristo resucitase. Número 2, ¿cuál es el significado de la resurrección para los cristianos, para aquellos que tienen a Cristo en su corazón? Bueno, pues Dios le levantó de los muertos para que ese sacrificio acepto por nuestros pecados, nosotros supiésemos que fue aceptado por Dios. Dios se sacrificó y dio su vida por nosotros allí en la cruz. ¿Cómo sé yo que eso realmente paga por mis pecados? Con la resurrección de Cristo. Entonces la resurrección de Cristo me confirma a mí que el sacrificio de Cristo fue suficiente y fue satisfactorio para con el Padre, y que por tanto no tengo yo ya cuenta con Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20, capítulo 4, 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice la palabra, y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. La resurrección de Cristo nos da una confianza maravillosa. Con su resurrección sabemos que ese sacrificio fue aceptado por Dios. Y al aceptar yo ese pago para mi vida, pues yo resuelvo mi grave problema de pecados que yo tengo con Dios. También para el cristiano es muy importante saber que la resurrección solamente me indica que yo mismo voy a resucitar. A medida que va pasando el tiempo, y cómo va pasando el tiempo cada vez más rápido, nos vamos dando cuenta que pues está acabando la vida. Y que ya tienes 40. Me acuerdo que aquí mismo en un estudio me regalaron una taza de café en donde decía algo así como: a los 40 empiezan todos los achaques, y algo así. ¿Y a los 50 qué pasará? ¿Y a los 60? ¿Y a los 70? Yo estoy cumpliendo ya 71 años. No le digas a Toño, pero, ¿verdad, Toño? Estamos en esas alturas. ¿Ah? Anda, sí, ahí vamos los dos más o menos. Sí,
y si tú tienes 10 o 15 como Natalia, que dices, no hombre, pues a mí me falta mucho. ¿Te falta mucho? No es nada. La vida es como una neblina que pronto se disipa. Y entonces la vida no tiene ningún sentido. Aquella medalla, aquel logro que tú hiciste sobre los demás, porque ahora tú eres número 1, no tiene ningún sentido cuando finalmente sucumbes ante la muerte. A menos de que haya algo que sí le dé significado a tu vida, y es el hecho de que tú mismo vas a resucitar. Dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mi propia resurrección. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué precioso, ¿verdad? Que a pesar de que este cuerpo se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Dice 2 Corintios 4:17. ¿Cómo tenemos esa gran esperanza de nuestra propia resurrección? O Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que dice el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el hecho de que esta vida se acabe no tiene más que el significado de que es un paso a la eternidad. Para muchos parece que se acaba todo, ¿no? Inclusive me acuerdo de un gran, poderoso empresario aquí en México, que cuando ya le dijeron que tenía cáncer y que le quedaban pocos meses para vivir, dijo, bueno, entonces ¿para qué estoy haciendo tantos negocios y ganando tantos millones? No me voy a poder llevar nada. ¿De qué se trata? ¿Para qué he estado haciendo todo esto con mi vida? Y en los últimos meses él finalmente recibió a Cristo en su corazón como lo único importante, uno de los hombres más ricos aquí de México. Porque es verdad, nada importa sino lo que va a trascender, lo que va al más allá, porque nosotros somos inmortales, no mortales, inmortales. Nuestro espíritu continuará viviendo y resucitaremos, dice la Biblia. Es una esperanza maravillosa. Es algo por qué vivir, no importa cuáles sean los problemas aquí, cuáles sean las tragedias o las diferentes circunstancias que te agobian. Tú dices, bueno, esto es pasajero. Pronto yo voy a estar con Cristo por toda la eternidad. Y ahí pasaré en un cuerpo transformado, en un cuerpo que ya no tiene dolor, que no tiene enfermedad, que no va a sucumbir a la muerte. Ahí pasaré yo la eternidad con Dios. ¿Qué significa entonces la resurrección para el cristiano? De que mis pecados han sido pagados, de que yo mismo resucitaré. Muy bien. Pero número 3, ¿qué significa la resurrección de Cristo para el no creyente, para el incrédulo, para la persona que no tiene a Cristo en su corazón? Bueno, pues también tiene ciertamente un significado importante. Para él, Dios levantó de los muertos a Cristo para que los no creyentes vean la infinita misericordia
de Dios para con ellos, que todavía tienen una oportunidad más. Hechos 5, 30 y 31. El libro de Hechos, capítulo 5, 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. La resurrección de Cristo me da la esperanza de una posible reconciliación de Dios. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, pues ahí está, ya te abrió la puerta, tómala, sal de la prisión terrible en la que has estado y ven a la libertad de Cristo, de un Cristo realmente resucitado. A pesar de tus pecados, Dios quiere darte la oportunidad de poder entrar al cielo por la resurrección de Cristo. Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le levantó de los muertos para que la persona que no tiene a Cristo tenga la oportunidad de venir a Cristo y resolver el problema de sus pecados. Pero la resurrección de Cristo para el incrédulo también te da la muy definida idea de que habrá un juicio. Porque si tú no aceptas a Cristo en tu corazón y lo haces el Rey de tu vida, ciertamente pues tendrás que pagar tú por tus pecados. Juan 12, 48 nos dice eso. Juan 12, 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí será terrible en aquel día que aquella persona que no recibió a Cristo, que inclusive a lo mejor se burló de Él, blasfemó contra Él, con todos sus actos yéndose en contra de Dios, que Dios le diga: mira, no entras al cielo, no por lo que hiciste. Aquí están los libros y aquí está toda la lista de todas las cosas que hiciste, pero ninguna de ellas te impide que vengas al cielo, sino el no haber recibido el pago que Dios mismo hizo por ti y selló con la resurrección de los muertos. Dice la Biblia que en el juicio final habrá 2 juegos de libros: el libro de las obras y el libro de la vida. Y Dios pasará a cada persona, porque Él es justo y habrá un juicio para cada persona. Claro que no hablarán la boca ante ese juicio. Y ahí estarán todas sus obras que hicieron, ahí en ese libro de las obras. Pero la razón por la cual serán condenados será porque no están en el libro de la vida, habiendo sido tan fácil que tu nombre estuviera allí. Era cuestión de aceptar el pago de la cruz que Dios hizo por ti y que selló a tu favor con la resurrección de los muertos, pero que tú no quisiste atender nada de eso. Ahora que estuvimos ayer, pasé mucho tiempo en el hospital y hoy también, y ahora en la mañana que yo estaba, fui al club muy temprano ahí a mis entrenamientos de natación, porque ya sabes que ya vienen las Olimpiadas muy pronto. Entonces ahí estaba yo muy temprano, pero veía la futilidad de las cosas por las cuales el hombre vive. Que bueno, oye, un coche nuevo y vamos a ir a jugar golf este fin de semana y descubrimos un restaurante nuevo para comer y no sé qué tantas cosas, no malas en sí, pero viviendo por ellas. Y tú dices, es tan tonto todo eso.
ante la realidad de lo que está pasando ahí en el hospital, con 1000 personas y 1000 cosas de enfermedades y muerte. Pero así de necios somos. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Un libro muy bonito, el libro de Hebreos. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice que es algo tan elemental, tan sencillo de entender, y todos lo entendemos, aunque las personas te dicen que no. Ahí está escrito en tu corazón la realidad de nuestra necesidad de un Salvador, de la resurrección de los muertos, y si no lo tienes, del juicio venidero. Por eso Juan el Bautista les gritaba a las personas: ¿dónde aprendisteis a escapar del juicio venidero? Que parece que queremos escapar. Ayer tuvimos una película que pasamos en otro grupo, esta película que se llama Dios no ha muerto, que la he visto ya como 15 veces, pero sí tiene muchos detalles muy bonitos. Y hay un detalle ahí muy bonito en donde este señor va a visitar a su madre, que tiene demencia y que ya está ida la señora, y que la verdad no quieren ir a verla. ¿Para qué la voy a ver si ya ni siquiera me reconoce? Y entonces él está frente a ella y ella no lo está entendiendo, ella no sabe nada, y él está hablando y él dice: toda tu vida creíste en Dios, toda tu vida estuviste orando y estuviste en la Biblia, y mira dónde estás, en total destrucción de tu cerebro, en donde no reconoces nada. Y mira dónde estoy yo, en un trabajo perfecto, ganando mucho dinero. Y entonces ella tiene un momento de lucidez y dice: el pecado a veces se muestra como algo maravilloso, muy confortable, muy exquisito, muy lleno de cosas, pero es una prisión, en donde la puerta está abierta, pero tú quieres vivir allí. Y ahí estás muy lindo y muy bien, te está yendo muy bien, pero un día esa puerta se cerrará y será demasiado tarde. Y el muchacho se queda así, porque bueno, finalmente su mamá, que nunca hablaba, le habló, y le habló algo muy profundo, ¿no? Y entonces ella se voltea a él y le dice: ¿cómo me dijiste que te llamabas? Volvía otra vez a la demencia, ¿no? Pero Dios le dio un momento de lucidez para decirle algo tremendamente importante. ¿De qué te sirven todas las medallas, diplomas y logros en la tierra si pierdes tu alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Dice el versículo. Es verdad. Entonces, para el incrédulo, la resurrección de Cristo tiene un significado muy profundo. Ahí está el amor de Dios, tómalo. ¿No lo tomas? Pues ahí está el juicio de Dios que vendrá sobre ti. Número 4. ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo con respecto a ti individualmente? Tú que me estás oyendo aquí esta noche, tú que has recibido a Cristo en tu corazón y le has hecho el dueño y Señor de tu vida, ¿qué significado tiene para ti la resurrección de Cristo? ¿Qué cambio has notado tú en tu vida a razón de haberlo hecho el Señor de tu vida y seguirlo a Él? Bueno, pues algo muy importante, y lo vemos en Filipenses capítulo 3, en el versículo 10. Filipenses capítulo 3, en el versículo 10. Está hablando el apóstol Pablo.
Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Pablo está en una carrera interminable de conocer mejor a Cristo, de apoderarse de Él, de profundizar con Él, porque finalmente nunca acabamos. Cada día es más delicioso, cada día es más profundo, cada día encontramos cosas más bellas, pero nunca acabamos. Y dice Pablo ahí en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, su meta, y el poder de su resurrección. La resurrección de Cristo para el cristiano es poder. Viene algo tan tremendo a nuestra vida que realmente trae transformación que nunca habías tenido anteriormente, y que habías luchado por tener victoria sobre esto o sobre aquello, y ahora tienes poder no solamente para eso, sino para muchas otras cosas. El poder de la resurrección de Cristo no solamente te da la vida eterna que Dios te entrega por haber muerto por ti en la cruz, sino que te da victoria en nuestra vida diaria, sobre el pecado, sobre el sufrimiento, sobre las diferentes circunstancias adversas de la vida, sobre las tentaciones y sobre las pruebas. Dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo dice ahí en Romanos 8, un poquito el versículo anterior al que tú estabas citando, Romanos 8:37. Más que vencedores. ¿Qué quiere decir más que vencedores? Bueno, el vencedor es aquel que lucha y vence. El más que vencedor es aquel que ya ha vencido sin haber empezado todavía. Y dice la Biblia que el cristiano es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. La Biblia nos asegura que toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón tiene la posibilidad del poder de la resurrección, de apropiarse de eso, de echar mano y usarlo diariamente en su vida, con las circunstancias de la vida diaria. El pecado ya no se enseñorea como un gran señor sobre nosotros. Podemos decirle que no, podemos tener convicción y realmente tener una vida abundante, una vida llena, una vida plena, sin tener el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, o la necesidad de reconocimiento del mundo que no le importa, Como dicen en Inglaterra cuando se muere el rey ha muerto, viva el rey, porque ya está empezando en el siguiente, ya se fue, ya no se interesa, ahora viene el siguiente. Y es que así es realmente, el mundo no te da nada, Cristo nos da todo su poder para vivir poderosamente, ¿sí? Somos libres de ese terrible problema que se llama pecado, libres de la angustia, libres inclusive del temor a la muerte, porque si a algo le teme el hombre, es a la muerte, y no hay hombre que no le tema a la muerte, y aquel que te dice que no le teme a la muerte es un mentiroso. Todos tenemos miedo a la muerte, y de repente viene Cristo y quita ese temor, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y de repente decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y no es que añoremos la muerte para irnos con Cristo, sino que decimos, pues cuando venga, me va a encontrar preparado. Tengo el poder para vencer la muerte. Y bueno, el cristiano es una persona que no es perfecta, que realmente puede seguir pecando, pero ya no practica el pecado, que es muy diferente. Y esa es la gran diferencia que hace el poder de la resurrección en nuestra vida. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, y el ladrón es el pecado que te ofrece mucho y nunca te da
te da nada. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya no soy esclavo de todas estas cosas que ofrece el mundo. Ya le puedo decir que no. Ya me río de él, porque sé que es pura mentira. El mundo está organizado bajo una red de mentiras. Todo es mentira, ¿eh? Todo es mentira. Ve la televisión y ve las 5 minutos. Entonces eso es mentira. Esa persona que dice que con oso negro la pasa muy bien y no sé qué, es un borracho ahí que la mañana siguiente va a estar ahí con dolor de cabeza. No es mentira eso. Y que está agobiado por la vida y temeroso y 1000 líos que tiene, y tiene que ir al doctor para que le diga que tiene que operarse ya de esto, 1000 cosas. Es mentira todo eso, porque el mundo está organizado por el padre de la mentira, que es Satanás, que hace que las cosas parezcan verdad, pero son mentira. La verdad está en Cristo. Yo soy la verdad, dice Cristo, y el que sigue a Cristo es el que tiene la victoria. Tenemos el poder de la resurrección. Si tú tienes a Cristo, no hay problema tan grande que no pueda Cristo resolver. Y he visto Dios me ha dado la oportunidad de ver personas con gravísimos problemas enfrentando la muerte con una gran victoria, con un gran poder, en donde la muerte misma dice: y bueno, ¿y yo qué hago aquí? Porque pues no lo puedo asustar, ¿no? Todos estos cristianos que iban al circo romano a ser devorados por los leones, y la muchedumbre que estaba ahí viéndolos morir, muchos de ellos se convertían en el espectáculo, porque lo que veían era victoria. En donde estos cristianos, lejos de estar atemorizados ante las fieras y la realidad de la muerte, se la pasaban cantando, sabiendo que en unos minutos estarían con Cristo en la eternidad. Y mucha gente se estaba convirtiendo. Los romanos no sabían que ese espectáculo hacía que el cristianismo creciera en lugar de apagarlo, ¿sí? Porque el cristiano tiene esa clase de victoria, el poder de la resurrección. Ojalá y tú estés experimentando eso en tu vida ahora que tienes a Cristo, y que veas hacia atrás y que digas: yo me acuerdo de cuánto sufría yo por este problema y cuánto me costó aquello de poder salir de esa situación, y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo de una manera tan espectacular, tan sencilla, con el poder de la resurrección. Así es el significado de la resurrección para mí. Por eso el cristiano impacta al mundo. Un donadie en donde realmente le predica al mundo el verdadero camino a la eternidad, que es Cristo. Como dice Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es el cristiano. Cristianos que para el mundo son unos tontos por seguir ese camino, pero que realmente son los que realmente tienen la solución en sus manos, Cristo Jesús. Con esto pues terminamos el significado de la resurrección. Yo te invito hoy a que el poder de la resurrección de Jesús sea una verdadera realidad en tu vida, y que diariamente experimentes ese poder de resurrección en las cosas que te pasen en la vida diaria. Y que la gente vea y se impacte: oye, ¿por qué tienes tanta fuerza? ¿Por qué veo estabilidad en tu vida? ¿Por qué veo que
pues tienes una vida abundante a pesar de que tú también tienes problemas. ¿Qué es eso? Y le puedes decir, pues se llama Cristo. Y tú lo puedes tener tan solo pidiéndole que sea Él Señor y Salvador de tu vida. Señor, muchas gracias. Muchas gracias en esta noche te damos por recordarnos tan poderosamente la resurrección tuya, la resurrección nuestra de los muertos en el futuro, la realidad de que en Cristo está la salvación y la victoria. Y que podamos salir y con nuestra vida, con nuestra boca, poder decírselos a otras personas. La única solución para la vida de toda persona es Cristo Jesús. Te pedimos que tú nos lleves a personas que escuchen, acepten el mensaje para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.